Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético y actual directora de la Fundación Encuentro. Cecilia, bienvenida nuevamente a WhatsApp. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Gracias por haberte acercado. La verdad que nos interesó mucho algo que publicó justamente la Fundación Encuentro. Fue un informe sobre lo que está ocurriendo con el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, del que venimos hablando largo y tendido, que cumple 1 año y 2 meses, está aprendiendo a caminar, digamos, y por ahora da poquitos pasitos. Mirá, esta es una placa de la Fundación Encuentro justamente que hace un resumen muy visual de qué está pasando con el RIGI. Y ahí lo primero que yo leo es, hubo una promesa de inversiones por 50.000 millones de dólares, de la que se formalizó solo el 17%, y apenas el 0,5% de las inversiones netas son nuevas, es decir, no eran proyectos que no estaban dando vueltas antes de que se implemente el RIGI. ¿Qué es lo que ustedes encontraron sobre la pertinencia del RIGI? Digo, ¿sirvió para que estas inversiones que estaban dando vueltas finalmente se materialicen o se hubieran materializado igual? Bueno, lo que quisimos buscar desde la Fundación es, se dicen muchas cosas del RIGI, ¿no? Y de repente estábamos mirando niveles exorbitantes que realmente chocan con los datos reales que tenemos sobre inversión extranjera directa en el país. Entonces estábamos viendo anuncios del gobierno que estaba diciendo el RIGI es un éxito, tiene 30.000 millones, tiene proyectos por 40.000 millones, anuncios del 2024 que se hacían oficialmente y que hablaban de 50.000 millones. Ahí revisaba uno que hizo el Banco Central en Nueva York el año pasado, que hablaba de 54.000 millones gracias al RIGI. Y dijimos, bueno, a ver, ¿dónde está esa plata? Porque cuando vos ves la plata real que ha ingresado a Argentina, la plata de las inversiones reales, no encontrás eso. Entonces dijimos, bueno, y además por una cuestión básica, que los proyectos no se desarrollan tan rápido. Entonces dijimos, este régimen, que además tiene una ventana de 2 años, vos decís, 1 año y 2 meses está aprendiendo a caminar. Sí, pero tampoco en realidad tiene mucho tiempo para aprender a caminar. Claro, la ley base lo que establece es una vigencia de 2 años con una prórroga de 1 año más. Entonces dijimos, bueno, miremos las resoluciones, lo que efectivamente sabemos del RIGI. Y ahí empezamos a sumar y de los proyectos efectivamente aprobados lo que encontramos que hay 8.500 millones de inversiones comprometidas, digamos, Sí. lo que el RIGI cuenta como inversiones en la economía real, que está ahí pautado en la ley bases. Y no son 8.000 millones de dólares que ya entraron, son... No. Es plata que tiene que entrar en algún momento. Yo cuento, a ver, el oleoducto Vaca Muerta Sur, hubo un crédito que entró, no sé qué más. Bueno, eso también lo vemos en las resoluciones. Algunos de los proyectos tienen, para que se materialicen estas inversiones por 8.500 millones, que es la suma total, plazos hasta el 2035. Entonces, no es algo que vamos a ver hoy, que igual es algo que tiene sentido porque en realidad ningún régimen va a ser una cuestión mágica sobre nada. Sí. Y además, porque en todos estos proyectos que se aprobaron, lo que nosotros vemos es que tienen mucha más relación con mercados internacionales. Entonces, cuando hablamos del oleoducto Vaca Muerta Sur, ¿con qué está relacionado? En el 2022 empezó a trabajar YPF en este proyecto. Y alguien va a decir, bueno, ¿y por qué lo anuncian ahora si lo empezó a trabajar en el 2022? Porque uno de los problemas que tenía era un problema legislativo. No se podía hacer la obra del oleoducto para llegar hasta el puerto. Y entonces uno de los cambios que hizo fue en el 2022 un cambio en la ley de Río Negro específicamente para habilitar este proyecto. En el 2023 todos los estudios de impacto ambiental y empezaron las obras. Y en el medio también se inauguró el oleoducto Vaca Muerta Norte, porque no es el único oleoducto que hizo YPF. Entonces ahora se está festejando como algo nuevo, algo que ya estaba en marcha, porque ya en enero del 2024, si la gente quiere entrar, buscar noticias y demás, va a ver que en enero del 2024 ya YPF estaba trabajando en el oleoducto. Ahora, hay proyectos para los cuales el RIGI pudo haber sido un disparador. Estoy pensando en cobre, por ejemplo, que hace años y años y años que se habla de las inversiones en la cordillera y demás, y de repente aparecen un par de proyectos que entran en RIGI bastante importantes, 13.000 millones entre los dos, que en los años previos no estuvieron. Todavía no han sido aprobados en el marco del RIGI. Esos todavía no están en el segundo cuadro que estaba publicado tiene los proyectos aprobados. Es decir, Sí. ¿verdad? Todavía no han ingresado,
pero no, tienen que ver más con decisiones internacionales de las empresas que con esos beneficios. Lo que nosotros vemos y también lo que hemos escuchado de muchos empresarios es que el RIGI no te cambia la decisión de inversión, te termina cambiando como el margen de ganancia. Si querés, el bono del CEO. Okay. El RIGI lo que termina diciendo es, bueno, en esto que lo íbamos a hacer igual, terminamos ganando un poco más. Y ahí tenemos, por ejemplo, los proyectos de litio que ingresaron. Los proyectos de litio que ingresaron estaban en el marco de nuevo, empresas multinacionales que cotizan en bolsa, que avisan sus planes con un montón de anticipación. Entonces, si vos entrás y están bien referenciados los datos públicos, las presentaciones de estas empresas dentro del informe, vos podés ingresar al informe, puedes ver las presentaciones de las empresas que de repente en el 2023 dijeron, bueno, ahora vamos a invertir en una planta piloto para empezar la producción en el 2024. Y esa inversión se hace al margen de que exista o no exista el RIGI. Muchas ya tienen vendido de antemano, ya tienen no solo los contratos de financiamiento, se financian además con venta futura de litio, entonces ya tienen las ventas del litio a futuro. Y eso lo tenían desde antes. Y cuando llega el RIGI, se ve que ahí no están las inversiones. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no nos fijamos tanto? Y porque este está siendo, hoy por hoy, la política más importante industrial, si querés, de este gobierno. Este gobierno, cuando dijo, no vamos a trabajar en incentivos específicos, ni para el sector PYME, ni para esto, ni para el otro, lo que tenemos es el RIGI. Con el RIGI va a venir todo lo demás. Y lo que vemos es que el RIGI al final terminan siendo no proyectos nuevos, sino proyectos que ya existían en su mayoría, y que, al contrario, la inversión extranjera directa estamos en los peores niveles en más de una década. ¿Y por qué crees que no llegan esas inversiones más allá del RIGI? ¿Por la inestabilidad macroeconómica? ¿Por lo que vemos en torno al dólar? ¿Por qué? A ver, las inversiones no son mágicas, ¿no? Una empresa para tomar la decisión de venir, por ejemplo, un caso que nosotros no hablamos ahí, pero fue el caso paradigmático que se discutió en el Congreso en el 2024 para decidir para votar sobre el RIGI, fue la inversión de Petronas, que me imagino que todos lo recuerdan, ¿no? Fue hasta trending topic que gracias al RIGI iban a ingresar 30.000 millones de Petronas y al poco tiempo el proyecto cayó. Cayó por una decisión de la empresa. O sea, el RIGI no es lo que te moviliza o no te moviliza. Ya había un proyecto para hacerlo. Todas las empresas cuando lo hacen empiezan a hacer estudios de prefactibilidad, distintas inversiones previas a la decisión de inversión final, ahora, que es en la que se baja. ¿Por qué se va Petronas? ¿Por qué se va ExxonMobil? ¿Por qué se van una serie de multinacionales y otras que no invierten? Está claro que el RIGI pareciera que no es el factor decisivo, pero ¿qué debería ser lo decisivo que no está ocurriendo? Ahora estamos muy caros. O sea, uno de los motivos es que ahora mismo, y lo vas a ver en todas las empresas, esto no solamente sobre el sector energético, lo ves en las empresas, tenés que decidir invertir en la economía real con unas tasas de financiamiento que Argentina tiene carísimas o pasarte al sistema financiero, y muchas empresas se pasan al sistema financiero. Pero lo que sí quiero decir es que para mega obras lo que vos necesitas es tiempo, nadie entra de un momento para el otro, o sea, sería muy difícil que solamente por el RIGI y que por ningún régimen de incentivos de este estilo una empresa para inversiones que requieren años y años de estudio. Por eso además queríamos mostrar que las inversiones que entran ahora tienen historia detrás, porque son inversiones que no toman las empresas en 2 años ni en 3 meses. No es que una empresa va a decir, bueno, en 3 meses termina el RIGI, bueno, me voy a comprometer ahora a hacer 2.000 millones. Porque después tienen que ir con sus inversores y les dicen, eso es poco serio. ¿Y no es una ventana para que esos planes efectivamente empiecen a materializarse? Esto de que tenés 2 años para entrar y aprovechás toda esta serie de beneficios impositivos, legales, este régimen que te permite, cambiarios, incluso el derecho de litigar contra el país eventualmente donde quieras. Bueno, si, no sé, soy una minera, tengo esta inversión en las puertas la está pisando, aprovecho esta ventana para hacerla. A ver, pero es que, de nuevo, las mineras que pisan no va a ser por el RIGI. Cuando pisan es por cómo está el mercado internacional y por cómo van a vender. Te lo saco un segundo de ese sector. Anda a los otros sectores del RIGI. Uno es turismo. Nada. Aunque yo te ofrezco esto, ¿quién va a hacer una inversión arriba de 200 millones de dólares en turismo en esta situación del turismo en el país? Yo te puedo decir, mira, vas a tener muchos más beneficios de lo que tuviste antes por no hacer una inversión en turismo. ¿Alguien ve gente haciendo inversiones en turismo? No hay mercado hoy para hacer una inversión en turismo. Bueno, pero aparte, exactamente, una vez más, lo que te define es el mercado que vas a tener. Entonces, en las energéticas pasa algo similar. Si vas a tener mercado para minería y demás,
van a venir. Ese mercado es internacional, no es solamente argentino. Perdón. No, discúlpame por interrumpirte, Garibotti, pero entendiendo esto, ¿no? Digo, vamos de vuelta al único proyecto que está corriendo, que es Vaca Muerta Sur, que llegó una parte del financiamiento, se entiende, tampoco tenemos mucha claridad cuánto, pero ese financiamiento previo a la disparada del riesgo país ya fue del 12%. Entonces, pensar esto, cómo juega este cambio de contexto para las empresas que se ilusionan o aspiran a entrar al RIGI, porque todas tienen apalancamiento internacional y entiendo que esto del contexto global también están mirando el indicador de riesgo que tiene la Argentina. Y preguntarte si eso está asociado a las variables macroeconómicas o más asociado a esto de, bueno, ¿para qué voy a hundir capital y jugármela contratando trabajadores con todo lo que eso implica si voy a tener rentabilidades de el 60%, 70% en la apuesta al carry trade, por ejemplo? No, bueno, eso es lo que frena un montón. Ahora vos me decís del oleoducto, que yo entiendo está avanzando, o sea, vamos a decir, Southern también, Energy también estaba avanzando, ¿no? La exportación de GNL también está avanzando. Los de litio también están avanzando a la par de los mercados internacionales, de cuánto va a valer el petróleo en el futuro, cuánto va a valer el litio en el futuro. No pasa por este beneficio en particular del RIGI, sino por qué van a poder conseguir, cuál es el mercado a futuro que tienen. Si ya venden su producción a futuro, ya tienen considerado cuál va a ser el costo de su financiamiento y nadie lo hace a pérdida. Entonces lo que tiene que hacer YPF es vender los contratos del petróleo a futuro, considerando, bueno, todos los pronósticos que hay sobre las oscilaciones o no que puede tener el precio del petróleo, nuevos mercados que se pueden abrir para Argentina. Ahí es donde nos entra también toda la geopolítica, a qué mercados puede o no acceder Argentina en la situación actual. Sí, ahora vamos a seguir hablando ahora con Cecilia. Quería, Lu, me quedé con esto que decías. Digo, el riesgo país, 1.200 y pico que estamos viendo, también incide en el financiamiento de las empresas. Digo, claro, a eso iba, sí. Si vos tenés, bueno, por algo las petroleras, sobre todo, se apuraron en renegociar ONs o salir a buscar financiamiento cuando vieron que estaba la ventanita a fin del año pasado. Y ya eran tasas altas. Y se terminó, y eran tasas altas, pero no estas, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, cambian las condiciones, ¿no? Porque también están viendo variables que, bueno, pueden tener cierta previsibilidad, los commodities, pero también puede pasar algo totalmente disruptivo. Digo, tuvimos precios negativos de petróleo hace 2 años. Entonces, en esa situación, una empresa que se comprometió al RIGI, ¿puede deshacer el contrato? ¿Qué costos asume? ¿Asume el mismo costo que la contraparte? Digo, cuando el Estado decide romper un contrato, ¿paga el mismo costo si una empresa dice, no, mira, se derrumbó el precio del barril, a mí esto ya no me conviene, el litio ya no está de moda, lo que sea que fuera que pase? Si pasa eso, bueno, la ley de bases tiene salidas para eso. O sea, las empresas se pueden retirar si falla el negocio internacional, que es una de las formas en las que el Estado termina absorbiendo como el riesgo también que tienen los privados. Sobre el punto del financiamiento... Yo quiero laburar de eso, me parece. Sobre el punto de financiamiento, lo que también te quería agregar es que por eso también está muy orientado a inversores extranjeros. No tanto los inversores argentinos. Lo que estábamos hablando del oleoducto puede ser un problema para la tasa a la que se financia YPF, pero cuando vienen empresas extranjeras, acordate también que lo que tiene el RIGI es un paso directo al CIADI. O sea, en general, las convenciones para el acceso al CIADI, yo también escuché que hablaban un poco de esto antes, lo que te dice siempre es que tenés que agotar las vías internas y demás. Bueno, la ley de bases tiene un artículo que dice... te sacamos todo lo que pasa dentro del país, vos podés ir directo al CIADI. Eso el CIADI lo tomaría como, bueno, ya está, venga. Cecilia, para no seguir deprimiéndonos tanto o deprimirnos de otra manera, me interesaba tu mirada sobre la falta de noticias sobre ampliación de la capacidad de generación y transporte, la energía eléctrica sobre todo, que es un poco el área que vos venías trabajando antes como funcionaria, porque está bien, hablamos de RIGI, se anuncian estas megabaterías para ampliar la capacidad de almacenamiento de las distribuidoras, pero ¿qué pasa con el transporte de alta tensión? ¿Qué pasa con la generación? Bueno, en el caso de las baterías, lo que estás mencionando, las baterías se van a considerar como generación. Generación para los picos de consumo, por 4 horas más o menos se espera en los picos de consumo su funcionamiento. Ahora, el tema es que fueron adjudicadas hará 2 semanas más o menos. Sí, no llegan ni a palos para este verano. No, es de 12 a 18 meses su construcción. No llegan para este verano, si tenemos suerte llegan para el verano del año que viene.
Digamos, eso ya no está. Lo que se espera, lo que estuve leyendo, lo que fue anunciado por la Secretaría de Energía, es que para en los próximos días salga un nuevo plan de contingencia. No sé si recuerdan que la Secretaría de Energía el año pasado dictó un plan de contingencia, que en realidad no es de contingencia porque tiene vigencia hasta el 2026, 2027, hasta el 2026, prorrogable por un año más hasta el 2027. Y ahora lo que aparentemente haría sería un nuevo plan de contingencia para incluir que tanto grandes usuarios como grandes industrias puedan dejar de consumir, que esa es tu forma. Si no pudiste poner nueva generación, tenés que bajar la demanda. Entonces, Ayuno intermitente de energía, sí. Claro, entonces no como yo no puedo hacer que la gente, como no tengo suficiente generación de energía para las necesidades de consumo del país, lo que yo quiero bajar entonces, como Secretaría de Energía, es la demanda. Una forma de bajar la demanda es dar incentivos económicos para las industrias y para grandes usuarios para que dejen de consumir, a cambio de que el Estado les pague, que es un momento muy raro, ¿no? Porque estamos en una situación de mucha recesión, no funcionan las industrias, pero les vamos a pagar para que funcione menos. Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido hasta acá y bueno, será hasta cualquier próxima oportunidad. Vení seguido. Queremos que vuelva. Cuando Sí, quieran, queremos que me vuelva, encantó sí. la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros